Mi nombre es Clara Velázquez, psicóloga católica, y hoy tengo el honor de presentarles el testimonio de una mujer valiente, sensible y profundamente bendecida por el amor de Dios. Hoy nos acompaña Yormari Urrea, una mujer que permitió que Dios entrara en su historia y desde entonces su vida tomó ese rumbo completamente diferente. Yormari, gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos mostrar tu historia a otras mujeres. Gracias por compartir desde el corazón todo lo que has vivido. Y bienvenida a este espacio. Clara, gracias por esta invitación. Este espacio para poder de pronto llegar a muchas mujeres que necesitan quizás escuchar una voz de aliento, una voz de que Dios nos toca el corazón. No, a ti de verdad por estar aquí. Y antes de empezar, cuéntanos un poquito, Yormari, ¿quién eras y qué estabas viviendo antes de ver a Dios obrar en tu vida? Bueno, yo estaba pasando por un desierto, estaba en Egipto, pasando por un desierto en el que realmente fueron 4 años. Me alejé de Dios totalmente, estaba llena de miedos que a veces no entendía, frustraciones, miedo de querer dar ese paso, seguir, porque sentía vacío en mi corazón. Entonces, ese momento siente uno que las fuerzas que uno tiene es suficiente, pero llega a ese punto en el que realmente esas fuerzas no son suficientes para hacerlo. Para avanzar. ¿Cuál fue ese momento donde sentiste que todo te estaba saliendo como desde las manos, que no mirabas como esa luz al final, el que nos pasa a todas, ¿no? Llega un punto en el que sentimos que lo que estoy viviendo en el momento no tiene solución? Bueno, yo creo que cuando nosotros, la causa de nuestro dolor y nuestros llantos es el pecado, ¿cierto? El pecado, esas lágrimas es causa de las malas decisiones que cometemos en nuestra vida. Creo que llega un momento en el que cuando reaccionamos, cuando sentimos o nosotros tenemos, pues crecí en este mundo o en gracia de Dios, cristiana católica, pero cuando me alejo de Dios fue como decirle al chancludo, le digo yo, entra en mi vida. Pero hay momento en el que yo dije, esta no soy yo. Me sentía totalmente vacía. Un momento en el que me sentía que no encontraba ese rumbo en mi vida. Me había bajado del tren que Dios me había dado, que era mi hogar, mi hija, y encontré ese vacío que yo decía, el mundo no me está llenando. Entonces ahí es donde empiezo yo a buscar como esa ayuda con las personas que quizás debía haber buscado de un principio, y empieza Dios a tocar y a llamar, un llamado silencioso pero profundo. Qué lindo, porque de verdad, a veces estamos por esos desiertos y por esas situaciones y nos frustramos. Y tú dices algo fundamental, es busqué de personas que de verdad me pudieran ayudar, ¿no? Porque a veces vamos y buscamos en otras situaciones, en otros momentos, en otras mujeres, bueno, personas, seres humanos que quizás no nos pueden dar esa ayuda o esa paz que tanto estamos buscando de Dios. ¿Qué sentiste o qué sentías en ese punto? Digamos, ¿qué emoción te acompañaba allí? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, yo cuando me alejé de Dios, cuando está en el pecado, en el momento uno siente esa alegría, se siente pleno. Pero cuando realmente ese mundo no lo llena a uno, Clarita, un momento en que realmente yo me estaba volviendo loca. Me acuerdo de un episodio cuando llegué, yo estaba en esa época, me había ido para el castillo y llegué a la casa de mi mamá no estaba y la puerta no tenía llaves. Entonces me recosté estaba en el andén contra la pared y me caí, me desboroné porque yo sentía que no encontraba un horizonte, me sentía totalmente vacía, encontraba mi corazón como que no encontraba las respuestas a muchas preguntas que le hacía a Dios. Y llega mi mamá y me encuentra ahí derrumbada, a pesar que mi mamá no es católica. Yo le dije a ella, ayúdame, ella me abrazó, yo le dije, mami, ayúdame, por favor. Yo siendo consciente, porque siempre lo he tenido claro, mi fe, cuando dicen que voy a buscar a Dios y busco en todo lado. Dios se busca en lo más profundo del corazón, allá en el alma.
es allá donde Dios se busca, pero mi mamá es mi mamá, ¿sí? Entonces a ella le pedí esa primera ayuda. Ayúdame, mami, porque me estoy volviendo loca. Y eso fue como el inicio de este caminar a buscar a Dios. ¿Cómo se manifestó Dios en ese proceso que estabas viviendo? ¿Cómo fue que se manifestó Dios? Clarita, muy bonito, porque uno a veces cree que Dios se manifiesta con mucho ruido, y Él se manifiesta de una forma silenciosa, profunda, desde el corazón. Y yo venía en un tiempo sintiendo muchas cosas. Yo algo que siempre lo he tenido muy claro es que el rosario no me puede faltar. Sí, hace mucho tiempo, muchos años, porque el que me enseñó a hacer el rosario fue mi esposo cuando llevábamos como un año de novios, y él fue el que realmente me enseñó a hacer el rosario. Qué cosa, ¿no? Y a veces uno cree que es uno de mujer la que impulsa al esposo, y en tu caso fue totalmente diferente. Fue el que me enseñó a hacer el rosario. Entonces, para mí, yo digo que si no tenemos tiempo en el día, un momento a hacer el rosario, 3 Ave Marías bien hechas desde el corazón, desde el alma, tiene un eco súper gigante, porque ella es una intercesora impresionante. Entonces tengo 3 episodios donde yo siempre invocaba a la Virgen que me acompañara, que me guiara, porque no encontraba el rumbo, y mi hija fue un ángel en ese proceso, porque ella siempre me acompañaba en esas 3 Ave Marías, y ahí empezó Dios a manifestarse y acompañarme, Mamita María, siempre en ese caminar. Sí, eres muy mariana. Sí. ¿Qué le dirías a esas mujeres que quizás, yo era una de esas, el temor a orarle más a la Virgen, a hacer este tipo de oraciones, porque uno a veces, yo pensaba, no uno, sino yo pensaba que le estaba haciendo como infiel a Dios. Entonces, ¿cómo hiciste para enamorarte de esa forma de la Virgen? Bueno, yo algo que he aprendido es que si uno ama el fruto de la vida, uno debe amar el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Mamita María. Una mujer perfecta, una mujer que Dios preparó todo para que fuera la madre de su hija. Entonces, ella me ha enseñado a caminar con paz. Algo muy lindo es por María, con María y en María. Se hace mejor. Las que somos mamás, las que somos esposas, amas de casa y emprendedoras, que yo sé que somos muchas. El quehacer del día a día de la casa es cansón, porque es que uno lava y a los días ya hay mucha ropa, uno hace oficio y al otro día hay que hacerlo. Entonces, hacerlo sola es cansón, agobia, pero cuando uno invita a María que lo acompañe, realmente, Clarita, lo hace uno con amor, total. Porque uno coge esa fuerza y entonces uno dice, bueno, no voy sola, vamos, mamita, acompáñame, ¿sí? O Jesús, acompáñame. Entonces es muy bonito. Digamos, al principio dirán, esta chica está loca, sí, pero no, es muy bonito ese proceso en el que se vive. Así es. Qué bueno. Gracias, Yormari. ¿Qué sanó Dios en ti y qué área tocó primero? Yo creo que el área que tocó y que sanó y que quizás yo o uno no se da cuenta, el vacío de un papá. El vacío de un papá. Yo cuando nos separamos con mi esposo, yo estaba buscando refugio en un hombre, porque yo vivía en una crisis, duré casi 2 años sin hablar con mi hermano mayor, que él era mi figura paterna. Entonces yo buscaba ese refugio, era como en un hombre, como ese abrazo, ese amor, ese cariño, esa protección. Pero cuando Dios entra realmente y transforma mi corazón, me empieza a darme como a entender que ese vacío me lo llenaba Él, que Él era mi papá, que ese papá que ausente o ese papá que se fue antes de tiempo, estaba ahí, que solamente tenía que buscarlo y perdonarlo y abrazarlo, sentirlo, y ha sido muy bonito el proceso porque hubo muchos llantos, pero ahora lloro es de alegría porque sé que Él me acompaña. Yormari, ya para ir finalizando, o sea, qué lindo este testimonio. De verdad que a veces nos alejamos de quien realmente nos va a ayudar a salir adelante, y hoy tú nos invitas a seguir confiando, porque a pesar de todo lo que vivamos, siempre va a estar ahí Dios con esa luz, con esa esperanza. Y antes de ir cerrando, las que te conocemos y de pronto para las personas que no te conocen, tú decías, cuando me separé de mi esposo, pero tu esposo hoy es tu esposo, él mismo. Un pedacito, algo así cortico, o sea, te separaste,
pero Dios los unió nuevamente porque era el destino, ¿no? Sí, claro, nosotros nos separamos 3 veces y la cuarta fue la vencida, porque Dios nos fue transformando el corazón. Algo muy bonito es que cuando uno quiere restaurar el matrimonio, hay que empezar por nosotros. Aprender a perdonarnos, aprender a reconocer nuestros errores y aprender a identificarnos que nosotras somos muy importantes y esa perla preciosa de Dios. Él nos da esa identidad de amarnos tal como somos, y si es para la gloria de Dios restaurar el matrimonio, Él vuelve a unirnos. Y eso hizo Él. Él hizo el ejercicio con mi esposo y conmigo y nos unió. Ya llevamos 10 años de un matrimonio restaurado. Y él es un fiel testimonio también, creyente, practicante. Es hermoso, es muy hermoso realmente lo que Dios ha hecho en el hogar, en la familia de Yormari y en tu propia vida. Yormari, cuando nosotros decidimos seguir a Dios, a la Virgen, llegan muchas consultas y preguntas, ¿no? Como que, tú no tienes problemas, ¿tú cómo haces para estar motivada todo el tiempo? Bueno, ¿qué pasaría contigo cuando te hicieran esta pregunta? O sea, no hay problemas, estás motivada todo el tiempo. Bueno, hay algo muy bonito, es que el alma escucha y el espíritu guía. Entonces, es muy duro el caminar con Jesús. No es fácil porque tenemos que aprender a pedirle a Él la gracia primero de la oración y la gracia de aceptar su voluntad. A pesar de no entender nuestra voluntad, es pedirle esa gracia. Entonces creo que en el transcurso de este tiempo ha sido muy bonito porque uno pasa, el hecho de que estemos caminando no quiere decir que volvamos atrás, que volvamos a Egipto, que volvamos al desierto, pero Él nos invita. Él nos dice, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Entonces tenemos que prepararnos para escucharlo. ¿Cómo nos preparamos? En oración, una oración constante, hacer sacrificios con amor. Eucaristía todos los días, Santísimo todos los días si se puede. Yo soy oración todo el tiempo, oración antes de orar, oración orando y oración después de orar. Y algo muy bonito porque hay que aprender a vencernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque es que estamos hablando de carne, no de espíritu. Entonces, ahorita en este momento estoy en un ayuno de 40 días, se lo estoy ofreciendo a Dios por reparación de todas esas malas decisiones que yo cometí, y pasé un desierto de semana y media y Dios es loco y a la semana y media me pone en este caminar que pensé que no iba a lograrlo, pero es una gracia de Dios. Qué bonito, qué lindo. Gracias, Yormari, de verdad. Hoy vamos a pedirle al Señor que siga orando en tu vida. Gracias por esta mujer, por esta historia. Gracias por todo lo que ha hecho en ti. Es lo que le podemos decir hoy al Señor, y que siga bendiciendo tu vida, que te siga llenando de esa gracia y de esa luz que transmites para todas nosotras las mujeres, porque eres una gran mujer de inspiración. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por haberme permitido compartir esta historia con algunas mujeres que van a ver este episodio. Muchas gracias. Y si este episodio te gustó, comenta lo que Jesús también ha hecho en tu vida. Y si estás lista para compartir tu historia de eso que Dios ha hecho en ti, comenta. Y aquí te esperamos para que nos permitas inspirar a otras mujeres con tu historia y que podamos llevar un mensaje de transformación de la mano de Dios.